Saludos y bienvenidos a una nueva edición del programa Bajo la Lupa. Soy Istra Pacheco y les doy la bienvenida a esta segunda edición del programa, en donde vamos a estar discutiendo semanalmente asuntos de actualidad. En el día de hoy me acompaña el capitán Tomás Bustos. Muy buenos días, saludos. Y el licenciado Miguel Nazario, saludos. Buenos días, gracias por la invitación. Claro, el capitán es parte de la organización San Juan Bay Pilots. Son los pilotos o los prácticos que se encargan de manejar parte de todo el tráfico en la bahía de San Juan a través de los barcos que llegan. Me gustaría que empezáramos un poco por definir qué hacen los pilotos o los prácticos y cómo es distinto, ¿verdad?, a lo que hace quizás otro tipo de capitán, etcétera. Sí, con mucho gusto. La profesión de los prácticos o Harbor Pilots en inglés es sumamente interesante porque tienen miles de años de antigüedad. De hecho, en el caso de Estados Unidos, el primer Congreso de los Estados Unidos, en el 1789, por medio del Lighthouse Act, le otorga a los estados la potestad, y fue una de las primeras leyes de la nación, para regular sus aguas y lo que es el trabajo del practicaje. En el Mediterráneo, en los tiempos antiguos, ya había marinos locales, ¿no?, que se conocían las aguas, las corrientes, las mareas, los bajos fondos, y ellos se montaban en barcos para ayudar a los capitanes a entrar y salir de puertos sin que tuviesen problemas. Y es una función de seguridad, y en realidad la esencia es velar por el interés público. Uh-huh. Se encargan entonces de velar, o sea, ustedes son expertos en cuestiones meteorológicas, en cuestiones que tienen que ver con tráfico naval. Sí, la palabra experto a veces es una palabra grande, pero sí, en realidad todos los prácticos hemos navegado comercialmente. En el caso mío, yo fui capitán de Royal Caribbean, navegué en el Adventure of the Seas, el Freedom of the Seas como capitán. Conocí a muchos puertorriqueños en ese entonces, lo hice con mucho gusto. Y uno se retira de haber navegado comercialmente y entonces se suma a una asociación de prácticos en un puerto en donde tienes una comisión o eres nombrado por el Estado. Okay. Y nuevamente, en la bahía de San Juan, del tema de seguridad sobre todo, los pilotos actúan como una barrera crítica de seguridad porque el 90% de lo que entra y sale, o de lo que entra, debería decir más que nada, porque no sale tanto como lo que entra en términos de carga en la bahía de San Juan, y lo que consumimos en el país, pues hay una sobredependencia en la bahía y en ese tráfico marítimo. Y básicamente el práctico sube al barco, que es lo que mucha gente quizás no entienda o no sepa. A diferencia de un avión que lo despegue y lo aterriza el propio piloto, en el caso de los barcos tienen una deficiencia de maniobra, generalmente los de carga, donde tienen una hélice y un timón, y ese equipo se utiliza para llegar en el océano abierto de un punto A a un punto B. Entonces, cuando llegan a 3 millas al norte de la entrada en la bahía de San Juan, se monta un práctico en el barco, hace un intercambio de información con el capitán y toma el control direccional de ese barco. Eso significa que nosotros hacemos la entrada, el tránsito en la bahía y el atraque. Para hacer el atraque se emplean remolcadores, que es parte del tema con New Fortress. Claro, exacto. Como ustedes ya habrán leído en las plataformas del periódico El Vocero, la organización que agrupa a los pilotos, son 8 pilotos en total. Somos 8, correcto. 7 de estos 8 presentaron una demanda en contra de New Fortress por los cambios en los remolcadores. Pero antes de llegar ahí, o sea, literalmente sale de la bahía de San Juan a un poco a 3 millas náuticas mar afuera. Correcto. Entra al barco a través de subimos por una escalerita, sí, una escalerita por el lado del barco, subimos al puente del barco, que es donde se controla el barco, y hacemos una conferencia, un intercambio de información con el capitán. Luego de eso, pues ya tomamos el control direccional. Y luego entonces ustedes se dedican a decir, ok, vas más rápido, más lento, hoy las corrientes están de tal forma. Sí, la esencia de la profesión, como decía antes, es proteger el interés público, así que los prácticos no representamos ni a la naviera ni al capitán. Uh-huh. Las navieras y los capitanes pues tienen obviamente presiones económicas, comerciales, y la esencia del practicaje es proveer el servicio compulsorio que protege la infraestructura, las aguas, el estuario de la bahía de San Juan, etcétera, sin presiones externas, o sea, sin presiones económicas, políticas, etcétera.
Y eso es lo que lo hace importante y nuevamente quizás es parte de lo que el público en general no conoce. ¿Y por qué no puede entrar un barco por sí mismo a la bahía de San Juan? Pues por muchas razones. Los capitanes de los barcos no son de aquí. Los capitanes no conocen a profundidad la meteorología, la geografía de la bahía, los bajos fondos, las corrientes, etcétera. Está ese tema de la presión, de la prisa, de como dicen en inglés, shortcuts. Así que no es que no puedan. Entonces, al emplear los remolcadores por la falta de maniobrabilidad que tienen los barcos, los remolcadores alan, empujan y los pilotos los utilizamos para poder llevar los barcos al muelle. Esa conversación, esa experiencia y la formación del conocimiento de hacer las maniobras generalmente no le compete, no lo hacen los capitanes. Los capitanes generalmente llevan los barcos en mar abierto de un punto A a un punto B y lo suelta un piloto en el punto A y lo recoge otro piloto en el punto B. Esa diría yo la manera más fácil de explicarlo. Ok. Luego entonces ustedes van dirigiendo para que entonces llegue seguro al puerto. Correcto. Nosotros emitimos las órdenes al timonel y las órdenes de máquina de la potencia del barco y lo vamos llevando hasta el muelle de una manera segura. Traemos los remolcadores, hablamos obviamente con ellos por radio. Y dicho sea de paso, los operadores y los capitanes de los remolcadores en Puerto Rico son de clase mundial. Son sumamente capacitados y tenemos una relación de respeto y de confianza y una colaboración con ellos que es inseparable. Nosotros hablamos con ellos por radio y básicamente posicionamos los remolcadores alrededor del barco dependiendo de la maniobra que muelle vaya a ir y ese capitán pues está a cargo de ese remolcador, que es un barco que tiene una tripulación. Ellos son responsables por la seguridad de ese barco, de esa tripulación, pero básicamente los remolcadores nos ayudan y complementan esa falta de propulsión, digamos, que tiene ese barco. En la proa los barcos no tienen flexibilidad para alar y empujar. En el caso de los barcos de carga, aunque tengan lo que se llama un bow thruster, eso no es una potencia necesaria o la potencia necesaria para poder hacer la maniobra de una manera segura. Así que básicamente así los remolcadores pues apoyan y complementan la maniobra. Eso es una pieza esencial. Claro. Me imagino que debido a su experiencia como capitán de cruceros, que son barcos bastante grandes, usted ha podido ver y comparar cuán compleja es la bahía de San Juan en términos de esa entrada, en términos de esos muelles y todo lo que sí, se requiere para que llegue un barco allí. Absolutamente. Después de haber navegado alrededor del mundo en muchos puertos, la bahía de San Juan no es una de las más fáciles, al contrario, es una de las más difíciles. La razón es que en la entrada de San Juan hay mucho oleaje, hay mucha corriente, necesitas velocidad y una vez entras tienes que parar, tienes que empezar a reducir la velocidad. Y los barcos son parecidos a un jet ski en el sentido de que una vez tú empiezas a reducir la máquina o las revoluciones de la hélice, te vas quedando sin timón. Entonces ahí es que van llegando los remolcadores para ayudarte a parar y para empezar a forzar ese barco a hacer lo que tú necesitas que haga. Así que sí, en términos de viento y corriente, en términos de que la bahía de San Juan es un estuario y que hay una sobredependencia de la ciudadanía en la bahía, porque como dije antes, el 90% de lo que se consume, casi el 90%, entra por esa bahía, pues no cabe lugar para que haya ninguna interrupción de tráfico, para que haya ningún accidente, y mucho menos con un barco de gas, que son los más delicados del mundo. Claro. Hablemos entonces de cómo ustedes se enteran que en el caso de New Fortress ellos iban a cambiar la potencia de los remolcadores, y entonces también me gustaría saber un poco, los remolcadores tienen potencia que va desde cuánto hasta cuánto. Sí, los remolcadores son un barco son pequeñitos, pero engañan. Sí, son pequeños, pero son complejos, son muy costosos. De hecho, los que hay en Puerto Rico son remolcadores de muy buena calidad, son modernos. Lo que entra en discusión aquí son las características, o sea, su fondo, su potencia, cuánta fuerza pueden proporcionar en una maniobra. Y son básicamente como maquinaria pesada, como un tractor. Ellos tienen hélices muy grandes y muy poderosas para poder ejercer esa fuerza. Y la otra parte de la pregunta ¿cómo se enteran que ha habido un cambio en términos de lo que se había acordado? Los barcos de
buquetanques, que no son barcazas como generalmente se dice por ahí. Una barcaza es un cajón de hierro que flota en el agua que no tiene propulsión, esencialmente. Un barco tiene propulsión y tiene otra forma y otras dimensiones. Estos tanques, estos tanqueros que son metaneros, son buquetanques, los LNG tankers. Es el único barco y la única carga que es regulada, y antes de tú entrar y salir un puerto, sobre todo en Estados Unidos, tienes que hacer unos estudios y completar, entre otras cosas, una cosa que se llama un Water Suitability Assessment. Y esto conlleva muchas cosas, pero dentro de ese reporte de esos estudios hay una parte de maniobras y de seguridad náutica. Se hicieron los estudios requeridos, de hecho en Houston, y se determinó que hacía falta para estos barcos en la bahía de San Juan, dadas las características de la bahía, y la seguridad. Estos son los tanqueros más grandes que vienen a la bahía de San Juan, que de hecho New Fortress los cambió por unos más pequeños que venían, que eran una quinta parte, una sexta tamaño, eran 6 veces más pequeños. Entonces se determina que hace falta... por los actuales. Los barcos actuales, sí. Okay. Los barcos que venían antes eran alrededor tenían una capacidad métrica de 25,000 toneladas. Los que vienen ahora son como de 155,000 toneladas. O sea que son mucho más grandes, tienen mucho más volumen de carga, más calados, son más anchos, son más altos, son más largos. Y eso también dificulta esa entrada y salida. Claro, eso lo hace todo un poco más difícil, porque estás bregando con más peso, con más momentum, con más riesgo. Entonces, al determinar que hacía falta 4 remolcadores con una capacidad de 80 toneladas métricas, New Fortress, con todos los consultores que participaron en este estudio, todos los prácticos, los 8 prácticos de la bahía de San Juan, los contrata y los trae. Que de hecho estos son los mismos remolcadores que se usan alrededor del mundo para este tipo de barcos y en todos los puertos de Estados Unidos donde van estos barcos. Llegaron a Puerto Rico en marzo y estuvieron aquí hasta el 15 de septiembre más o menos. Nosotros nos enteramos en lo que se llama un debrief, en una de las maniobras que hicimos con estos remolcadores. Hablamos con las tripulaciones, que siempre siempre se hace, hay un comunicado a ver si todo salió bien, que se podría cambiar, que se podría mejorar, y en ese momento nos dijeron que los iban a retirar. Y cuando nos enteramos, empezamos a preguntar por qué, y luego los retiraron, y llegamos a este punto. Okay. Básicamente esa es la realidad del asunto. Veo. Licenciado, si nos pudiera explicar entonces un poco en qué consistió la demanda y lo que hasta ahora se ha decidido, que ha sido todo parcial, ¿no? Claro que sí. Mira, hubo 2 preguntas bien importantes que hiciste. Uno, si un capitán o si una persona puede entrar el barco a la bahía de San Juan. Y preguntaste sobre cómo es la bahía de San Juan. La ley 226, que es la que regula el practicaje aquí en Puerto Rico, es compulsoria. Eso lo que significa es que los prácticos son las personas encargadas de entrar esos barcos a la bahía hasta que hacen el docking, ¿verdad? Establecido por esa ley. Establecido por esa ley. Esa misma ley te habla de la peligrosidad de la bahía de San Juan. Te habla de las características peculiares y particulares que tiene, entre ellas que es estrecha y un sinnúmero de cosas, y por ley pues se dice, mira, las personas encargadas de la seguridad marítima pues son los prácticos, ellos tienen un deber ministerial estatutario. Cuando surge este asunto del cambio unilateral de los remolcadores, sin un estudio previo, pues entonces se le notifica a la comisión de practicaje de este asunto y evidentemente también a New Fortress, y se le piden que se mantengan esos remolcadores. New Fortress pues básicamente no decide, lo que decide es unilateralmente llevárselo, y se presenta la demanda ya para agosto. Y lo que se dice es, mira, que se había llegado a un acuerdo, que esos acuerdos estaban basados en unos estudios científicos, que esa era la manera segura de hacer este tipo de maniobra, y que conllevaba un peligro para el pueblo de Puerto Rico. Se presenta la demanda, comienza el litigio y en su momento radicamos lo que se llama un TRO, que es una orden de restricción temporera, que es en derecho no es una acción que los tribunales declaran al lugar todos los días. Es como un recurso extraordinario. Es un recurso extraordinario que no es común, ¿verdad? Y hay unos requisitos que hay que cumplirse para que el tribunal lo emita. Y entre esos es
la probabilidad de prevalecer en los méritos del caso, y otro es un daño irreparable. Okay. Un daño irreparable es un daño que no es compensable con dinero. Y lo que se le dijo al tribunal, y el tribunal entendió, es que el daño ecológico, el daño a la economía de Puerto Rico, el daño a las especies que viven ahí, pues era un asunto que si se decía este tipo de maniobra sin estos remolcadores podía pasar. Entonces emiten esta orden que la jueza entonces concede ese remedio solicitado, y entonces consigue el TRO, y entonces New Fortress estaba impedido de hacer maniobras sin estos remolcadores. Correcto. No era que no lo pudiesen hacer, lo podían hacer siempre y cuando cumplieran con esas medidas de seguridad. Uh-huh. El caso estuvo viéndose y ventilándose en los tribunales por un periodo de casi 3 semanas. Hubo partes que trataron de entrar al caso, nosotros nos opusimos en su momento. New Fortress contrata abogados de Estados Unidos, y según va pasando el caso, pues están contratando peritos y anunciando testigos adicionales. Ya hace como la semana pasada, después de haber presentado un número de testigos, estaban anunciando 13 testigos más. Oh, wow. La jueza pues lo que le dice, mira, si esto continúa, pues este caso va a durar 3 semanas más. Uh-huh. Y mientras tanto estaba el barco de gas fuera. Detenido también por una orden de la propia jueza, ¿correcto? Bueno, exacto. Estaba detenido porque New Fortress no contaba con los remolcadores para entrarlo. Si hubiese tenido los remolcadores, lo pudiese entrar y lo hubiese podido salir sin ningún tipo de problema. Y no hubiésemos estado todo ese tiempo sin el suplido de gas para la... Por lo menos, exacto. Por lo menos no hubiese entrado, ciertamente. Okay. Y ciertamente pues hubiese hecho la descarga de gas y hubiese salido la otra embarcación. Así que provisionalmente las partes comenzaron conversaciones, llegamos a unos acuerdos de hacer unas simulaciones futuras, y New Fortress se comprometió a traer 2 remolcadores que en estos momentos no existen en Puerto Rico, para que se hagan esas evoluciones, esas maniobras temporariamente hasta que se hagan unas nuevas simulaciones. Esas simulaciones obviamente no se hacen en Puerto Rico porque quizás no hay el equipo, la capacidad para hacerlas. ¿Cuán largas o cuán profundas deben ser esas simulaciones para lo que se supone, ¿verdad? Que es comprobar que no hay ningún riesgo? Las simulaciones consisten primero en modelar electrónicamente la bahía de San Juan, y eso se llama un database. Primero, estos son centros especializados, como usted bien dice, y se emplean para este tipo de proyectos. Luego se construyen los modelos de los barcos digitalmente, se comprueba por medio de sus dueños que se comportan en esa base de datos, en esa bahía de San Juan virtual, como el barco lo haría en la vida real, y se modelan además los propios remolcadores que van a formar parte de este estudio de la misma forma. Luego se empiezan a hacer evoluciones de entrada y de salida y de atraque con diferentes condiciones de viento, en donde hay naturalmente errores humanos, no tan solo de los pilotos, de la tripulación del barco, de los operadores de los remolcadores. Se modelan y se hacen escenarios de falla de propulsión, falla de timón. Y una de las cosas más importantes en este caso y en la bahía de San Juan es el viento. En la bahía de San Juan, aunque hay anemómetros, aunque tenemos pronósticos meteorológicos, etcétera, tiene una peculiaridad la bahía geográfica, con las montañas que están al centro de la isla y el mar abierto al norte, en donde cuando pasa como dicen de broma a los compañeros, la nube negra, cuando viene un aguacero, okay, el viento cambia súbitamente y puede subir a 40 nudos, dura 5 minutos o 10 minutos, pero si te da o encuentras un viento de más de 30 nudos con estos barcos en el momento equivocado o en el sitio equivocado, pues necesitas contrarrestar esa fuerza con otra fuerza. Ahí es que entra el tonelaje y las capacidades de los remolcadores. Esto no es una cuestión de atreverse, esto no es una cuestión de hacerlo con menos, esto es una cuestión de poder garantizar que
todas las veces, ese barco va a entrar y va a salir sin ningún percance. Se hace con todos, pero con los metaneros, con los barcos de gas, debido a su tamaño y específicamente la peligrosidad de su carga, no hay espacio. Es como dice el Coast Guard y como dicen en inglés, es un zero fail mission. No puede haber nunca un problema, un accidente, un percance. Y la redundancia, perdón. Ajá. Precisamente, el Coast Guard, ¿qué papel juega en esa entrada y salida de los barcos? Los prácticos estamos licenciados a nivel federal y a nivel estatal. Los canales de navegación son controlados por la Guardia Costera, por el Coast Guard, y son canales federales de navegación. El estudio del cual le hablaba antes, que es el Water Suitability Assessment, lo evalúa el Coast Guard. Y luego ellos emiten lo que se llama un Letter of Recommendation, que son básicamente, en inglés, los findings. Ellos dicen, si el waterway de 3 millas al muelle y del muelle a 3 millas es apto o no. Pero es apto si tienes el mecanismo y las posibilidades y la maquinaria para mitigar cualquier evento, como puede ser el viento, la pérdida de máquina, el error humano, para que ese barco no tenga un problema. O sea que parte de la recomendación del estudio inicial, como decía el licenciado, fue remolcadores de 80. Ahora estamos en una etapa en donde Nufor 3 quiere que evaluemos otra cosa, pues habría que hacer básicamente un estudio nuevo para establecer límites operacionales otra vez. Que van a ser más pequeños, que van a ser otro tipo de remolcador, pues los tenemos que comprobar para poder decir, esto es lo más que podemos hacer. Quiere decir que las condiciones actuales en las que se determinó que iban a ser remolcadores de 80 toneladas métricas, tuvo un aval del Coast Guard en su momento. Todavía no. El Coast Guard estuvo presente en alguna simulación, y esos estudios y esos reportes que emiten los consultores de Nufor 3, que contrató Nufor 3 para hacerlo, le envían al Coast Guard el porqué y las razones por las cuales sí se puede hacer este trabajo en la Bahía de San Juan, básicamente. Y el Coast Guard tiene la potestad de decir sí o no. Sí. Todavía no han dicho que no, porque... Pero no han dicho que no a lo que está proponiendo nuevo Nufor 3 o a lo que se ha estado haciendo por los últimos 2 años. A ninguna de las dos cosas. Primero, Nufor 3 traía barcos más pequeños y con los remolcadores que había en la Bahía de San Juan se podían maniobrar y garantizar esa seguridad de la cual hablamos. Luego de eso, llegan los remolcadores de 80 para los barcos más grandes, con lo cual podemos garantizar la seguridad según hemos hablado. Si ahora eso va a cambiar, que es la esencia de la disputa, hay que comprobar que lo que sea que proponen traer para reemplazar los remolcadores de 80 que vinieron son adecuados. Y el Coast Guard puede decir sí o no. Okay. Y estamos esperando todavía por esos reportes. Okay. Todavía no han emitido una decisión final. ¿Cuánto se pueden extender o cuál es el tiempo ideal, digamos, que se debe emplear en hacer estas simulaciones? Bueno, está estipulado, pero dejo que el licenciado hable más de los méritos del caso. Esto se determinó como parte de la demanda. Se supone que en 45 días se lleven a cabo estas simulaciones. Okay. Entonces, esas conclusiones o esos findings se le reportan al tribunal. Si llegamos a un acuerdo en cuanto a remolcadores con diferentes peculiaridades, pues entonces así lo informamos. Si la contestación es no, de la misma manera informarlo. Okay. Si llegamos a un acuerdo con Nufor 3 en cuanto específicamente a los remolcadores, es informarle al tribunal y ahí muere el caso. Si no hay una controversia en cuanto a esto, pues entonces el litigio continúa. Veo. ¿Cuándo fue que se decidió este acuerdo de entonces hacer unas nuevas pruebas? El acuerdo fue, me parece que fue el 9 de octubre. El 9 de octubre. El 9 de octubre. ¿Ya empezaron esas simulaciones? Esas simulaciones no han empezado. Estamos en el proceso de decidir cuál va a ser el lugar donde se van a hacer, cuáles van a ser las condiciones que se van a simular. Ya de nuestra parte tenemos contratado un perito que con experiencia harta en simulaciones. Estamos esperando por la gente de Nufor 3. Hasta ayer fue que nos anunciaron que iban a contratar un perito.
Al momento, como te dice, todavía no tenemos un acuerdo del lugar donde se va a hacer. Se han hablado de varios sitios. Se ha hablado de Madrid, se ha hablado de Houston, de volver nuevamente, pero no hay un acuerdo final en cuanto a esto. Según la demanda, las simulaciones iniciales estuvieron casi 2 años, ¿correcto? Sí, es un proceso que toma mucho tiempo, porque como describí antes, hay que construir ese database, la bahía de San Juan virtual. Hay que comprobar que todas las profundidades y la batimetría, las características del fondo, porque cuando los barcos atraviesan los canales, tienen unos efectos hidrodinámicos considerables, que es parte de lo que hacemos los prácticos, contrarrestar toda esa fuerza. Cuanto más estrecho el canal, es como el efecto de un pistón en una máquina. Cuando ese barco entra por ese canal, tiene que desplazar el agua tiene un peso y tiene unas consecuencias, esa acción. Y todo se contrarresta pues con los remolcadores, etcétera. Así que es bien complejo, es un proceso que toma mucho tiempo. Asegurarse que el simulador es adecuado y luego hacer las simulaciones que se hacen en tiempo real. De hecho, en Houston habían 4 simuladores de remolcadores conectados en tiempo real con sus capitanes y sus tripulaciones, asistiendo, igual que se haría en la vida real, a los prácticos y a los que están en el puente de mando del barco. Y esos time delays, esas acciones que toman todos estos capitanes como lo harían en la vida real, es lo que le da más valor y más peso a las simulaciones. Obviamente se está midiendo la fuerza de los cabos, de la máquina, el desplazamiento, todas las velocidades, y según se va incrementando el viento, pues vas viendo cuánta más fuerza tienes que usar y se establecen límites operacionales en base a eso. Ok. Si inicialmente estuvieron 2 años y lo que se estipuló en el tribunal es hacer unas simulaciones de por lo menos 45 días, ¿cómo la gente se asegura de que se vieron todas las variables, de que se probaron todas las variables y de que ese resultado al final del día va a ser seguro? Pues mira, eso lo estamos lidiando con los expertos en simulaciones. Nosotros contratamos una autoridad que se llama George Berkeley, tiene un instituto, su especialidad es eso. Él ha tenido acceso a toda la data de la simulación de Houston, y con esa persona nosotros nos sentimos extremadamente confiados, ¿verdad? O sea que ya hay también un trabajo previo. Hay un trabajo previo que esta persona ha podido revisar. Okay. Ahora, de parte de New Fortress está conseguir la gente suya. Ciertamente tiene que contar con el insumo de los expertos en la bahía, que son los prácticos, ¿verdad? Son las personas que tienen esa expertise en la navegación, que conocen las condiciones de la bahía, incluyendo pues el viento y las corrientes. Entonces ellos son los que deben en esta parte de las simulaciones decirles estas son las condiciones que nosotros estamos que se deben hacer ese test, ¿verdad? Así que ciertamente va a ser un proceso bastante expedito y rápido, ¿verdad? Pero queremos que sea comprensivo también, porque la seguridad es primordial. Claro. Y entonces, hasta que New Fortress no contrate su propio perito, no empiezan a contar estos 45 días. Estamos hablando de que la controversia quizás entonces se puede extender todavía hasta diciembre. Los 45 días comienzan a correr cuando lleguen los remolcadores a Puerto Rico. Okay. Así que todavía no han llegado, ¿verdad? Estamos esperando que lleguen por tarde en noviembre 1, ¿verdad? Ellos han anunciado 2 remolcadores, nosotros le estamos dando seguimiento a esos remolcadores. Lamentablemente los remolcadores están ahora mismo, uno en Charleston, South Carolina, y otro en New York, no los han movido. Hemos radicado varias mociones alertando al tribunal de que están ahí. Ayer tuvimos conversaciones con los abogados de New Fortress, le preguntamos por el detalle de esos remolcadores. Lo único que expresaron es que iban a estar aquí el 1 de noviembre. ¿Cuánto tarda desde Nueva York un remolcador en llegar a Puerto Rico aproximadamente? Depende de la velocidad. Obviamente ahora mismo, por ejemplo, hay una tormenta al sur de Haití y por Jamaica que va a tener un efecto en el mar cuando se pase al norte hacia el Atlántico, lo cual los podría retrasar. Pero generalmente si vienen a una velocidad entre 8 y 10 nudos, podría tomarle 7, 8 días
posiblemente 10, dependiendo de esas condiciones del mar. O sea que ese movimiento debe ser lo antes posible. Debería ser lo antes posible, ciertamente si no se mueven de aquí al viernes, pues vamos a estar alertando al tribunal sobre ese hecho. Y la razón por la cual vienen es porque en la bahía de San Juan, como decía antes, hay remolcadores de gran capacidad, remolcadores modernos y con tripulaciones aptas. Y yo diría que el 90% más de los barcos se maniobran con los remolcadores existentes en la bahía. Pero este único barco necesita un poquito más. Entonces estos remolcadores, 2 que vienen, complementan a 2 que hay en la bahía, que tienen ese poquito más, en lo que se determinan nuevos estándares y se decide últimamente cuáles son los remolcadores que se van a quedar aquí. Claro. ¿Qué es lo deseable entonces? ¿Verdad? Dada la controversia, dada la dependencia que tenemos del gas para nuestro servicio de energía y demás, ¿qué sería lo deseable o quizás un happy medium? Bueno, lo deseable es, primero, que salgan los remolcadores, que lleguen aquí, que lleguemos a unos acuerdos rápidos en cuanto a las condiciones en que se van a simular y el local donde se va a hacer, y que la buena fe permee en este proceso y que podamos llegar a un acuerdo. Eso es lo óptimo, ¿verdad? Y lo que uno aspira. Y tenemos esa buena voluntad de que podamos llegar a ese punto. ¿Puede la jueza ordenar más agilidad en este proceso? Bueno, ciertamente vamos a estar informándole, ¿verdad? Y la jueza tiene una potestad de, si entiende que estos procesos se están dilatando, de ordenarle a las partes que actúen más rápido, ¿verdad? Y ciertamente también puede pedir estatus sobre dónde está el proceso. Y entonces, una vez se determine y se lleguen a unos acuerdos, ¿qué sería lo próximo? Lo próximo sería entonces contratar los remolcadores con la capacidad que se determine en esas simulaciones. Y traerlos a Puerto Rico y que estén durante los procesos que se hagan en Puerto Rico, ya sea 1, 2, 3 años, 4, 5 años, el término que tenga, ¿verdad? Que New Fortress entienda y contrate con el gobierno para hacer este tipo de operación. Dada la experiencia que usted tiene, ¿cuánto anticipa usted que pueda variar estas nuevas simulaciones y ¿verdad? De lo que ya se había hecho durante 2 años? Lo que pasa es que si decimos solamente, quizás en mentes un poco menos experimentadas, digamos, si se va a hacer la maniobra siempre que el viento esté menos de 10 nudos, no te hacen falta estos remolcadores. Pero la realidad, que es lo que nosotros podemos explicar y lo que nosotros confrontamos en la bahía todos los días, es que fallan las máquinas, fallan los timones, cambia el viento, y tú tienes que ser realista y decir, si en la bahía de San Juan, en cualquier momento, hace 2 días todavía, empieza a soplar a 40 nudos, aunque sea 3 o 5 o 8 o 10 minutos, tú tienes que simular con 40 nudos de viento para asegurarte que cuando eso te pase, estés en donde estés, tengas la capacidad para garantizar que ese barco puede entrar y salir de una manera segura. Y de eso consiste el trabajo del piloto. Así que ese va a ser nuestro norte cuando vayamos a las próximas simulaciones, para ver hasta dónde podemos llegar. Si el equipo va a ser vamos a ver cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar. Pero la realidad es que, por alguna razón, como quiera, en todos los puertos donde van estos barcos, ya se usa este tipo de equipo. Y se comprobó en el primer round de simulaciones el porqué. Y son en estas situaciones que, aunque no pasan todo el tiempo, en el momento en el que pasen, tienes que poder resolver el problema, tienes que poder mitigar esas fuerzas o esos errores o esas fallas. Claro, estamos hablando de que quizás un error como este podría costar vida. Absolutamente. Se puede encallar un barco y bloquear, impedir el tráfico en la bahía. Los pilotos movemos alrededor de 5.000 barcos al año. Hacemos 5.000 maniobras al año, más o menos.
Esto significa que 24 horas al día, 7 días a la semana hay barcos entrando y saliendo de la bahía, en la bahía. Y está el peligro de que se encalle un barco y bloquee o interrumpa el tráfico. Está el peligro de que uno de estos barcos tenga una ruptura en su casco, dependiendo en dónde sea ese encallamiento o qué fuerzas haya según se encalla. Y otras preocupaciones de seguridad. Donde se maniobra este barco, los canales para llegar al muelle, que uno de ellos es el Army Terminal, un poco más estrecho, hay efectos hidrodinámicos considerables. Tienes que reducir todo el tiempo la velocidad según sigues avanzando hacia el muelle. Y en esa esquina de la bahía todo lo que hay es diésel, jet fuel, LPG, liquid petroleum gas. O sea que es una esquina vulnerable. Hay un espacio pequeño para maniobrar, por lo cual hay que emplear conocimiento, equipo y tienes que tener adiestramiento, que esto le aplica obviamente a la práctica y a a la experiencia que tenemos trabajando con los capitanes de los remolcadores. ¿Tienen los pilotos o los prácticos algún tipo de relación comercial con los remolcadores? Ninguna. De hecho, en el caso en particular es interesante porque las tarifas de los prácticos las impone el Estado o las fija el Estado. O sea que esto no es cuestión de querer ganar más ni menos. Número 2. Exacto, o sea, un cambio en estos remolcadores no implica un cambio. Absolutamente. No, eso es una cosa. Esa es la tarifa por el servicio compulsorio. Okay. Que la determina el Estado. Uh-huh. Las compañías de remolcadores son empresas totalmente separadas, no tienen que ver nada con los pilotos. Nosotros no tenemos ni un centavo que ganar ni que perder en base al equipo que se use, ni quiénes sean las tripulaciones, etcétera. Aunque obviamente preferimos y estamos sumamente contentos de la experiencia que hemos tenido y que tenemos y queremos seguir teniendo con los capitanes de Puerto Rico de los remolcadores. Y por último, esto no es una cuestión de que nadie nos deba dinero, porque Fortress no le debe nada a los prácticos, porque volvemos a lo mismo, es una tarifa que está establecida. Cuando la gobernadora ha dicho que esto es una controversia entre privados, quiero su reacción. Los prácticos, y sobre todo si uno mira jurisprudencia de cientos de años en la nación, son servidores públicos porque ejercen un servicio público. En términos de empleo, son contratistas independientes, mantienen esa independencia, o sea que en ese entorno pues hay una pequeña diferencia. Pero sí los prácticos y el gobierno están en el mismo lado de la ecuación en cuanto a que se busca proteger el interés público, el comercio interestatal y la seguridad en la bahía, proteger la infraestructura portuaria, o sea, vida propia de medio ambiente. Okay. ¿Usted quería agregar algo? Bueno, básicamente los prácticos tienen ese deber, como le dije, estatutario de velar por la seguridad en la bahía. Ese debe ser un interés público que el Estado con el cual el Estado debe alinearse, ¿verdad? Lamentablemente en este caso la comisión no siguió esa línea. La comisión de practicaje, que es la que regula en términos de las licencias estatales, no siguió esa línea. El tribunal hizo varios señalamientos a la comisión. Entre ellos lo que le dijo fue, mira, deben alinearse con el interés público, deben seguir la línea de los prácticos. Hizo presiones directas hacia la presidenta de la comisión, a los efectos de que no fue ni un solo día las vistas duraron 3 semanas, no se presentó ni un solo día, hizo hincapié en que este asunto se pudo haber resuelto con más prontitud si la presidenta hubiese sido proactiva o activa, porque ciertamente proactiva no fue en este caso. Sí. Solamente añadiría que las comisiones de practicaje en todos los estados, y en Puerto Rico hay una, que regula la profesión, tiene 2 roles esenciales que ya discutimos, que es proteger el interés público, pero es preservar la integridad y el profesionalismo de la profesión, del practicaje. Y esto beneficia a la ciudadanía y beneficia a la profesión porque mantiene la seguridad, la equidad y la excelencia inseparables del comercio marítimo. O sea que esa es
la base de todo esto en cuanto a la comisión. Entiendo. Desde aquí le hacemos un nuevo llamado a New Fortress. En muchas ocasiones hemos pedido su reacción y hemos pedido hablar con ellos sobre esta controversia. No hemos tenido respuesta, pero le hacemos un nuevo llamado para que se sienten y hablemos, ¿verdad?, de este tema que es tan fundamental en la medida en la que parte del gas que ellos están supliendo ayuda o es lo que hace que corran las plantas 5 y 6 de la Central San Juan, así como unos transformadores más pequeños que ayudan cuando hay algún tipo de problemas con las centrales que producen energía. Así es que están invitados, y bueno, también los invitamos a ustedes, nuestros lectores y las personas que se conectan, a que sigan los próximos pasos en esta demanda. Hemos reportado y vamos a hacer disponibles, ¿verdad?, toda la información que tenemos, y vamos a seguir dándole seguimiento a este caso para ver entonces cómo finalmente se resuelve, a qué acuerdos llegan y qué va a ser entonces lo próximo en términos de seguridad. Muchas gracias por explicarnos, ¿verdad?, toda esta parte que puede ser un poco compleja, pero creo que entonces ya hay una visión de a qué se dedican, qué es lo que piden y qué es lo que se espera. Así es que nada, los invitamos a que sigan conectados a el periódico El Vocero. Hasta pronto.